Saludos y grandes bendiciones para mis hermanos y mis hermanas del canal En Defensa de la Fe. Me alegra mucho poder saludarlos en el nombre del amado Señor Jesucristo. Anhelamos que este estudio sea de gran bendición y edificación en la palabra del Señor. Vamos a orar para comenzar. Eterno Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos por esta gran oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, de conocer tu voluntad y de conocer más acerca de tu gran amor. Ahora que vamos a estudiar, te suplicamos que nos dirijas a toda la verdad, que nos des humildad, que nos des plena atención para escuchar tu voluntad, comprender tu voluntad por tu gracia y ponerla en práctica. Lo pedimos y lo rogamos en el nombre glorioso y santo de Cristo Jesús. Amén, Señor. Como esta lección es tan profunda, hemos decidido en oración hacer la lección con el comentario bíblico adventista y con el comentario del Espíritu de Profecía. Hemos buscado en el Espíritu de Profecía pasajes que tienen que ver con la misión del Señor Jesucristo de venir a este mundo a revelarnos el amor del Padre. Texto para memorizar. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 6. Sobre este pasaje, el comentario bíblico adventista nos dice: Dios creó la luz con su palabra, con una sencilla orden. Así lo dice Génesis 1:3, Salmos 33, 6 y 9. Las primeras palabras de Dios que se registran hicieron aparecer la luz donde solo había tinieblas. Juan 1:2. Dios no solo creó la luz natural, sino que envió a su Hijo para que fuera la luz del mundo. Juan 8:12. Toda la luz física, intelectual, moral y espiritual ha tenido su origen en el Padre de la luz. Santiago 1:17. Él se cubre de luz como de vestidura. Salmo 104, verso 2. Dios es por su misma naturaleza luz. Santiago 1:17. Juan 1:4 al 5. Juan 1:9 y 14. El mismo ser que creó el sol para que iluminara las tinieblas primitivas de este mundo, también dio la luz de la verdad para que alumbrara las mentes entenebrecidas. Salmo 119, 105. Así como la palabra que pronunció Dios trajo la luz a un mundo oscuro, así también la palabra viviente, tal como se presenta en la palabra escrita, ordena que la luz del cielo resplandezca en las almas entenebrecidas. Los hombres no tienen poder, capacidad ni sabiduría para producir esa luz. La flexión del verbo en griego sugiere que Pablo podría estarse refiriendo a determinado episodio del pasado, su propia conversión. En ese momento, Pablo contempló a Cristo glorificado y brilló sobre él la luz que venía del rostro de Cristo. Posteriormente, cayeron como escamas de sus ojos y de su mente. Hechos 9, 3 al 18. Por primera vez se le apareció Cristo como verdaderamente es, Salvador y Señor, y Pablo se transformó en otro hombre. Desaparecieron las tinieblas de su alma y de su mente. Hechos 9, 17 al 18. Hechos 26, 16 al 18. Según la construcción griega de este pasaje, el propósito de que Dios brille en los corazones de los hombres es el de dar luz. Es para que los hombres se familiaricen con el conocimiento de la gloria divina. Y la salvación de los hombres es el propósito del conocimiento de la gloria divina. La misma gloria que se había reflejado en el rostro de Moisés.
Más recientemente se había visto en el rostro de Cristo. Cristo es la revelación completa de la gloria de su Padre, la encarnación de toda la excelencia divina. Todas las otras revelaciones han sido parciales e imperfectas. Los hombres pueden ver la luz de Dios en toda su plenitud, pureza y perfección en el rostro de Jesucristo. Pablo reconocía la gloria de Dios en la creación y en la ley, pero ahora percibía la perfecta exhibición de la gloria divina en la faz y en la persona de Jesucristo. Esto fue lo que ganó su corazón e hizo que siempre estuviera consagrado a Dios. Solo en Jesucristo y mediante Él puede el hombre llegar a ser participante de la naturaleza divina y de ese modo de la gloria divina. Domingo, 25 de octubre. Hebreos 1 al 4 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. El autor destaca el hecho de que fue Dios quien habló por medio de los profetas. Un libro de la Biblia puede llevar el nombre de Isaías o Amós o Daniel, pero Dios es el verdadero autor. El hecho de que Él había dado revelaciones por medio de los profetas en los tiempos del Antiguo Testamento no impidió que más tarde también las diera, y aún mayores, cuando fue necesario. En los tiempos del Antiguo Testamento era imprescindible demostrar fe en el Redentor que vendría, ofreciendo un cordero sobre el altar. Pero después de que Cristo vino, era completamente inapropiado seguir ofreciendo tales sacrificios. Si se hubiese continuado con ellos, no se habría demostrado fe, sino incredulidad. Era necesario dejar a un lado los ritos y ceremonias que señalaban a Cristo y reemplazarlos por otros en que se demostrara confianza en que Cristo ya había venido. Pero para que el creyente en Dios pudiera hacerlo, eran necesarias nuevas revelaciones del cielo. Terminar con ceremonias y costumbres que tenían la aureola de santidad que les daban los siglos, como el cristianismo lo exigía del pueblo de Israel, y adoptar otras nuevas que en ostentación y pompa no se comparaban con las antiguas. Desprenderse de los majestuosos servicios del templo parecía a muchos, sin duda, que no solo era repudiar todas las experiencias religiosas y revelaciones del pasado, sino poner fin a toda religión. Los judíos del siglo I y sus antepasados siempre habían ofrecido sacrificios y Dios había aceptado su culto. ¿Podría haber algún perjuicio en continuar con lo que el cielo había bendecido tan manifiestamente? Recordaban cómo Dios había instruido a Moisés para que construyera el santuario y cómo honró directamente su dedicación enviando fuego del cielo para encender la leña del altar. Concentuaban que la religión que había sido buena para Abraham, Moisés y Elías tenía que ser también para ellos. Siempre será una tarea difícil cambiar las costumbres de siglos. Transformar los hábitos de una nación en unos pocos años es casi imposible. En el caso de la transición del judaísmo al cristianismo, era particularmente difícil, pues el cambio debía hacerse mediante el liderazgo de hombres que, según el concepto de la mayoría, no estaban a la altura de los que habían instituido las prácticas ancestrales. Por eso fue sumamente difícil el período de transición.
Se necesitaba mucha sabiduría y sabio consejo. No hay duda de que había interrogantes casi siempre presentes. Por ejemplo, si Dios no exige ahora sacrificios, si en realidad le son desagradables, entonces, ¿qué se puede decir de los hombres de la antigüedad, grandes y buenos, que enseñaron a Israel a ofrecer sacrificios a Dios y ellos también los ofrecieron? ¿No siguieron entonces las instrucciones especificadas de Dios? ¿Y quiénes son Pablo, Pedro, Juan, los otros apóstoles, para que se atrevan a cambiar prácticas e instituciones antiguas? Los judíos podían preguntar directamente a los apóstoles si se consideraban mayores que los profetas y los patriarcas de la antigüedad. Estas preguntas son respondidas en las primeras palabras de la epístola, hablando de los hebreos. Los grandes dirigentes del pasado no estaban equivocados. Habían sido guiados por Dios. Eran hombres de Dios. Cuando hablaban, Dios hablaba. No habían seguido fábulas sutiles, engañosas. Al enfocar las cosas de esta manera, el autor del libro naturalmente se ganaba la confianza de la gente, que creía que los grandes hombres y los profetas de la antigüedad habían sido guiados por Dios. Esto que acabo de leer es un pasaje completo del comentario bíblico adventista, comentando a Hebreos 1, versos 1 al 3. El espíritu de profecía nos dice: lo que él habla es para el pensamiento, así lo es Cristo para el Padre invisible. Es la manifestación del Padre, y es llamado el Verbo de Dios. El mundo vio la imagen de Dios en la pureza y la benevolencia de Cristo. Como legislador, Jesús ejercía la autoridad de Dios. Sus órdenes y decisiones eran apoyadas por el soberano del trono eterno. La gloria del Padre era revelada en el Hijo. Estaba tan perfectamente relacionado con Dios, tan completamente imbuido de su luz, que el que había visto al Hijo había visto al Padre. Su voz era como la voz de Dios. Dice: yo soy en el Padre y el Padre en mí. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Juan 14:11, Mateo 11:27, Juan 14:9. Matutina a fin de conocerle. Capítulo del lunes 1 de febrero. Cristo, la revelación de Dios. Lunes 26 de octubre. Revelar al Padre. Continuación. Juan capítulo 1 versos 1 al 12. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si Cristo hizo todas las cosas, existió antes que todas las cosas existieran. Las palabras que se refieren a este tema son tan concluyentes que nadie tiene por qué quedar con dudas. Cristo fue Dios esencialmente y en el máximo sentido. Estuvo con Dios desde toda la eternidad. Dios sobre todas las cosas, bendito para siempre. El Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existió desde la eternidad, una persona en sí, y sin embargo,
existió desde la eternidad, una persona en sí y sin embargo uno con el Padre. Era la gloria máxima del cielo. Era por derecho propio el comandante de los seres inteligentes celestiales y recibía el homenaje de adoración de los ángeles. Con esto en nada usurpaba a Dios. Hay luz y gloria en la verdad de que Cristo era uno con el Padre antes de que se pusiera el fundamento del mundo. Él es la luz que brilla en un lugar oscuro, iluminándola con gloria divina y original. Esta verdad, infinitamente misteriosa en sí misma, explica otras verdades misteriosas que, de otra manera, son inexplicables. Mientras que esa verdad está guardada en la luz inaccesible e incomprensible. Cristo tenía que morir como sustituto del hombre. El hombre era un criminal condenado a muerte por la transgresión de la ley de Dios, un traidor, un rebelde. Por lo tanto, el sustituto del hombre debía morir como un malhechor, porque Cristo estuvo en el lugar de los traidores, con todos los pecados acumulados por ellos sobre su alma divina. No era suficiente que Jesús muriera para satisfacer completamente las demandas de la ley quebrantada, sino que murió una muerte oprobiosa. El profeta presenta al mundo las palabras de Cristo: no escondí mi rostro de injurias y esputos. Teniendo en cuenta todo esto, ¿pueden albergar los hombres una partícula de exaltación propia? Mientras reconstruyen la vida, los sufrimientos y la humillación de Cristo, ¿pueden levantar la orgullosa cabeza como si no tuvieran que soportar pruebas, vergüenza o humillación? Digo a los seguidores de Cristo: mirad el Calvario y sonrojaos de vergüenza por vuestras ideas arrogantes. Toda esta humillación de la majestad del cielo fue por causa del hombre culpable y condenado. Cristo descendió más y más en su humillación, hasta que no hubo profundidades más hondas donde pudiera llegar para elevar al hombre, sacándolo de su contaminación moral. Todo esto fue por vosotros que lucháis por la supremacía, por el orgullo, por el ensalzamiento humano, que teméis no recibir toda esa deferencia, ese respeto del concepto de los humanos que pensáis que os corresponde. ¿Es esto parecerse a Cristo? Comentario Bíblico Adventista, sección Comentarios de Elena de White, comentando a Juan capítulo 1. Martes 27 de octubre. ¿Cómo leer la mente del Gran Maestro? Filipenses 2:1-4 dice: Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Después de que Cristo condescendió en abandonar su suprema autoridad, en descender de una altura infinita para tomar la humanidad, pudo haber tomado para sí cualquier condición de ser humano que hubiera elegido. Pero la grandeza y la jerarquía eran nada para él, y escogió la más humilde forma de vida. Belén fue el lugar de su nacimiento. Por un lado, su ascendencia era pobre, pero Dios, el dueño del mundo, era su padre. En su vida no hubo vestigios de lujo, comodidades, complacencia propia ni deleites, sino que fue una sucesión continua de abnegación y sacrificio propio. De acuerdo con su humilde nacimiento, indudablemente no tuvo grandeza ni riquezas, para que el creyente más humilde no pudiera decir que Cristo nunca supo lo que era la angustia de la pobreza apremiante. Si hubiese poseído la apariencia de la ostentación exterior, de las riquezas, de la grandeza, los más pobres habrían evitado su compañía.
Por eso escogió la condición humilde de la gente mucho más numerosa. Antes de que Cristo dejara el cielo y viniera a este mundo para morir, era más alto que cualquiera de los ángeles, era majestuoso y hermoso. Pero cuando comenzó su ministerio era solo un poco más alto que el término medio de los que viven en la tierra. Si hubiese venido para estar entre los hombres con su noble forma celestial, su apariencia externa habría atraído hacia él la atención de la gente y lo hubieran recibido sin que se ejerciera fe. La fe de los hombres en Cristo como el Mesías no debía descansar sobre evidencias externas, y no habían de creer en él debido a sus atractivos personales, sino debido a la excelencia de carácter que hallaran en él, carácter que nunca habían encontrado ni podrían encontrar en otros. En Cristo moraba toda la plenitud de la deidad, pero la única forma en que podía llegar hasta los hombres era velando su gloria mediante un manto de humanidad. Los ángeles contemplaron el ocultamiento de su gloria para que la divinidad pudiera tocar a la humanidad. Cristo siempre odió de todo corazón el pecado, pero amaba a los que había comprado con su sangre. Sufrió en lugar de los hombres pecadores, llevándolos a estar en comunión consigo mismo. Este es el misterio en el que anhelan mirar los ángeles. Desean saber cómo Cristo pudo vivir y trabajar en un mundo caído. ¿Cómo pudo mezclarse con la humanidad pecadora? Para ellos era un misterio que aquel que odiaba el pecado con intenso odio sintiera la más tierna y compasiva simpatía por los seres que cometían pecados. Comentario Bíblico Adventista, sección Comentarios de Elena de White, comentando a Filipenses capítulo 2. Miércoles 28 de octubre. El Gran Maestro y la reconciliación. Segunda de Corintios 5, 16 al 21 nos dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Sobre este pasaje de la Biblia, el Comentario Bíblico Adventista dice: Pablo se resiste a estimar a los hombres basándose en las apariencias. No se proponía juzgar a los hombres teniendo como norma su nacionalidad, linaje, educación, cultura, riqueza, alcurnia y la aprobación humana. Lo que tenía en cuenta era la nueva criatura. Pablo ahora estimaba a los hombres desde el punto de vista de Cristo, de acuerdo con el carácter de ellos y su inclinación hacia las cosas espirituales. Esta nueva norma para justipreciar a los hombres es otro resultado de la muerte y la gloriosa resurrección de Cristo. El cristiano maduro ve en cada hombre un pecador que debe ser salvado y restaurado a la imagen de Dios, convirtiéndose así en un candidato para el reino de los cielos. Las apariencias superficiales tienen poco valor, lo que vale es el corazón. Desde este punto de vista, una persona de inmensas riquezas podría ser sumamente pobre, y una persona de muchos conocimientos ser completamente ignorante. Pablo había contemplado a Cristo antes de su conversión, desde un punto de vista solo humano, como un nazareno despreciado, un hombre de una cuna humilde, sin educación académica, muy pobre,
y un impostor que había sido rechazado y crucificado. A través de los siglos, millones de personas de inclinación carnal han cometido el mismo error. En nuestros días, abundan las apreciaciones sobre Cristo desde una perspectiva solamente humana. Los eruditos hablan de él como de un gran maestro. Los filósofos lo consideran como un exponente de verdad y sabiduría. Los psicólogos lo catalogan como un gran reformador social. Los psicólogos ven en él a un profundo estudiante de la naturaleza humana, y los teólogos lo consideran como supremo entre los fundadores de las grandes religiones del mundo. Pero para esos hombres Jesús es, en el mejor de los casos, el más grande, el más sabio y el mejor de los grandes hombres del mundo. Los eruditos se han esforzado al máximo para reconstruir el fondo histórico y cultural del Jesús humano, pero no han hecho esfuerzos por llegar a una apreciación más profunda de su divinidad y de su papel como el que salva a los hombres de sus pecados. Leer la Biblia como si fuera un libro cualquiera es ver en Cristo solo un hombre como cualquier otro hombre. Es posible espaciarse en los episodios conocidos de la vida de Jesús para formarse un concepto elevado de él y para organizar un bello sistema de ética con sus enseñanzas, y sin embargo pasar por alto las verdades más importantes del Evangelio. La carne y la sangre no disciernen en él al divino humano Hijo de Dios e Hijo del hombre. Mateo 16:17. Solo la percepción espiritual puede discernir las cosas espirituales. El que es una nueva criatura en Cristo Jesús no disminuye la importancia del Cristo histórico, pero va más allá de ese concepto de él y magnifica a ese humilde personaje como Señor y Dios. Lo hace porque su mente está iluminada por el Espíritu. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Primera de Corintios 12:3. Jueves 29 de octubre. Los primeros alumnos del Gran Maestro. Lucas 2, 8 al 20. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. No fue solo sobre los collados de Judea, ni entre los humildes pastores, donde los ángeles se encontraron a quienes velaban esperando la venida del Mesías. En tierra de paganos había también quienes le esperaban. Eran sabios, ricos y nobles, filósofos del oriente, observadores de la naturaleza. Los magos habían visto a Dios en sus obras. Por las escrituras hebraicas, tenían conocimiento de la estrella que debía proceder de Jacob, y con ardiente deseo, esperaban la venida de aquel que sería no solo la consolación de Israel, sino una luz para iluminación de las naciones y salvación hasta los confines de la tierra. Buscaban luz, y la luz del trono de Dios iluminó su senda. Mientras los sacerdotes y rabinos de Jerusalén, guardianes y expositores titulados de la verdad, quedaban envueltos en tinieblas, la estrella enviada del cielo guió a los gentiles del extranjero al lugar en que el rey acababa de nacer. El conflicto de los siglos, página 315. La venida del Mesías había sido anunciada primeramente en Judea. En el templo de Jerusalén, el nacimiento del precursor
había sido predicho a Zacarías mientras oficiaba ante el altar. En las colinas de Belén, los ángeles habían proclamado el nacimiento de Jesús. A Jerusalén habían acudido los magos a buscarle. En el templo, Simeón y Ana habían atestiguado su divinidad. Si los dirigentes de Israel hubiesen recibido a Cristo, los habría honrado como mensajeros suyos para llevar el Evangelio al mundo. A ellos fue dada primeramente la oportunidad de ser heraldos del reino y de la gracia de Dios. El deseado de todas las gentes, página 198. Viernes 30 de octubre, para estudiar y meditar. ¿Quién es Cristo? Es el Hijo unigénito del Dios viviente. Es en su relación con el Padre como una palabra que expresa el pensamiento, como un pensamiento hecho audible. Cristo es la palabra de Dios. Cristo dijo a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Sus palabras eran el eco de las de Dios. Cristo era la semejanza de Dios, el resplandor de su gloria, la misma imagen de su persona. Como un ser personal, Dios se ha revelado a sí mismo por medio de su Hijo. El resplandor de la gloria del Padre, la imagen misma de su sustancia, fue hallado en la tierra en forma de hombre. Vino al mundo como un Salvador personal. Ascendió a lo alto como un Salvador personal. Intercede en las cortes celestiales como un Salvador personal. Ante el trono de Dios, ministra en nuestro favor uno semejante al Hijo del Hombre. Apocalipsis 1:13. Cristo, la luz del mundo, una vez velado el brillante esplendor de su divinidad, vino a vivir como hombre entre los hombres, para que ellos pudieran conocer a su Creador sin ser consumidos. Cristo vino a enseñar a los seres humanos lo que Dios desea que sepan. En los cielos de arriba, en la tierra, en las aguas del anchuroso océano, vemos la gloria de Dios. Todos los seres creados dan testimonio de su poder, su sabiduría, su amor, pero no podemos aprender de las estrellas, del océano o de las cataratas nada en cuanto a la personalidad de Dios tal como está revelada en Cristo. Hijos e hijas de Dios, capítulo llamado Es la imagen del Padre. Gracias, amado Padre Celestial, porque tu palabra es verdad, es vida y es un ancla firme y segura para que podamos vivir en este mundo santa y piadosamente y sin dejarnos engañar. Gracias, Señor, porque en tu gran misericordia no tomas en cuenta nuestra condición, sino que nos das a Cristo, sino que lo enviaste a este mundo oscuro, egoísta, cruel y perverso, para que viviera entre nosotros y a través de su vida santa e inmaculada, a través de su humildad y de su mansedumbre, nos enseñara quién eres tú y cómo nos amas. Gracias, Rey del cielo, porque tú eres nuestro Rey, porque eres nuestro Dios, porque eres nuestro Padre. Gracias, Señor, porque nos reprendes con amor, porque nos muestras la verdad, porque nos abrazas con tu gran misericordia. Gracias, Señor, porque a los que están tristes, porque han perdido un ser querido, porque han perdido su trabajo o porque se sienten solos y desfraudados, los consuelas, los ayudas a perdonar, los ayudas a creer que al tener fe en ti, esto también pasará. Esta prueba de fuego pasará y tu fortaleza se dejará sentir con poder y tu sabiduría les será proporcionada. Gracias, amado Señor, por manifestarnos tanto amor, por convencernos de pecado, por ayudarnos a amar la justicia y a odiar, aborrecer el pecado, pero también por enseñarnos a amar al pecador. Clamo por todos mis hermanos y mis hermanas, para que todos seamos guiados por el Espíritu Santo y que en la palabra santa
seamos edificados. Gracias por tu gran amor, gracias por escucharnos, gracias porque bendices a los padres, a las madres, a los hijos y a las hijas. Y tanto padres como madres, hijos e hijas, reciben tu gracia, tu misericordia, tu conducción y tu reprensión sabia para ayudarlos o ayudarnos a seguir la senda de la cruz, la senda que tú has trazado para tus hijos e hijas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Hermano y hermana, gracias por abrir este video. Gracias por sacar tiempo para estudiar la palabra del Señor. Gracias por tomar nota y por seguir investigando en el nombre de Dios. Si este mensaje te ha bendecido, te ha edificado, compártelo con tus hermanos y con tus amigos. Dale me gusta a este video y coméntanos qué aprendiste a los pies de Jesús a través de la lección de esta semana. Maranata, y que nuestro Rey, el Señor Jesucristo, venga pronto. Amén.